Mi nombre es Delfino, y todo comienza cuando mi padre estaba en el trabajo. Mamá había salido al centro del pueblo a hacer unas compras y como nunca solía llevarme con ella, me quedé solo en casa. Por eso aproveché y fui al patio trasero, donde me encantaba jugar con la tierra. Hice una enorme pista de carreras y con los dos únicos autos de juguete que tenía, fantaseaba que yo conducía el auto ganador. Sumergido en ese mundo imaginario, solía pasar todo el tiempo que pudiera ahí, nadie me regañaba, nadie me humillaba y ahí yo no solo era el ganador, sino también el amo y señor de todo. Por ratos me levantaba para revisar minuciosamente mi ropa y asegurarme de que no me hubiera ensuciado con tierra, ya que a mi madre eso le disgustaba y no me lo perdonaba nunca. Al comprobar que todo marchaba en orden, volvía a arrodillarme para convertirme, una vez más, en un corredor de autos profesional. Eso sí, mis rodillas siempre eran las traicioneras, pues después de cada juego, tenía que limpiarme bien, pero casi nunca lograba quitarme toda la suciedad y eso me delataba ante la paliza que recibía. Pero, ¿qué más daba? Yo era feliz haciéndolo. Eran las 2 de la tarde, así que en ese patio solitario, podía escuchar claramente el bullicio de las personas transitando por las calles. Sin embargo, había algo de lo que no podía percatarme, algo que si no fuera por el sentido del olfato, hubiera sido algo de lo que no podría darme cuenta, así como sucedió en un momento dado. Pues apenas percibí el inconfundible olor, caí en cuenta de que ella estaba ahí, permaneciendo aún arrodillado, como un ladrón al descubierto. Poco a poco fui soltando el auto de mi mano. A continuación comencé a voltear lentamente para confirmarlo. En ese momento, un intenso escalofrío me recorrió el cuerpo y apenas mis ojos la vieron, mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Ella estaba ahí como siempre, con su vestido percudido y sus mugrientos cabellos despeinados, descalza, parada al otro lado, entrelazando sus flacos dedos en los alambres. Tuve una sensación inevitable que comenzó a congelar mi sangre, como cada vez que la veía, haciendo ese tétrico movimiento de cabeza, siempre viendo hacia arriba con su mirada perdida, moviendo sus ojos hacia todos lados. Como si fueran dos pupilas marrones fuera de sí, no podía faltar el torpe movimiento de su boca. Empapando sus labios rajados con esa saliva que le caía hasta la barbilla y sus dientes nauseabundos eran amarillos con negro, porque los tenía podridos. Sigilosamente comencé a ponerme de pie, para entrar a la casa, con la esperanza de que aún no me hubiera visto, pero fue algo tonto de mi parte pensar eso, puesto que por algo ella ya estaba ahí, y mientras caminaba, el único sonido que emitía era un balbuceo extraño. Estando ya adentro, cerré la puerta con apuro, sintiéndome a salvo, creí que ahí terminaría todo, pero en un instante más, la puerta principal se abrió. Era mi madre que al percatarse de mi presencia, miró directamente hacia mis rodillas sucias y eso bastó para que, como sucedía casi a diario, tomara el cinturón de mi padre y comenzara a pegarme sin piedad. Sentía cada golpe y deseaba que terminara pronto. Definitivamente es algo que ningún niño debería vivir. Por la tarde, mi padre llegó del trabajo y fue a verme a mi habitación y me dijo que mi madre le había dicho que había estado jugando con la tierra y que por eso me había pegado. Yo no levanté la mirada, ni dije nada, aunque no me dolía todo el cuerpo a causa de los cinturonazos. Me senté en la cama y lo abracé bien fuerte, rompiendo en llanto otra vez. Mi padre me abrazaba, mientras me decía que ya era un niño grande y por eso debía obedecer a mi madre, que tenía un gran espacio en la casa para jugar, por eso no debía salir a ensuciarme. Además me dijo que mi madre le había contado, que me había visto muy asustado, que seguramente había visto a doña Graciela. Ese era el nombre de la mujer a la que tanto temía, la loca, como todos los niños del barrio le decíamos. Era una vecina e inquilina, ya que su precaria casa estaba dentro de nuestro mismo terreno, separado apenas por el alambrado. Padecía una enfermedad mental, caminaba y se movía bien, excepto su cabeza y ojos que parecían tener vida propia. Siempre caminaba con la cabeza elevada y en ocasiones se caía al tropezarse en las calles. Generalmente, todos la ignoraban y se burlaban cuando le pasaba eso,
pero había quienes se apiadaban de ella y la ayudaban a levantarse, luego, se sacudían las manos y hacían gestos de asco, ya que como les dije, ella no se bañaba y su olor siempre era desagradable. Sin embargo, papá parecía ser el único que le tenía respeto. Yo le pregunté que por qué esa señora nunca se bañaba y siempre andaba sucia. Le dije que olía tan mal que nadie quería acercarse a ella y que mis amigos decían que era una bruja y que comía niños. Cuando terminé guardó silencio, como cada vez que le hacía esa pregunta. Y entonces seguí hablando suspirando por las lágrimas, le dije que por qué vivía en nuestro mismo terreno, le dije que me daba mucho miedo, pero que al parecer a él no, porque le llevaba comida todos los días. Me dijo que a él no le daba miedo, porque era un ser humano y que todos debíamos tenerle respeto, ya que no estaba bien esa señora, que debíamos ser buenos con ella y era por eso que él le llevaba comida. Siempre terminaban así las charlas con él, cada vez que la loca era el tema de conversación. Pero eso no me quitaba el miedo, hasta que fui creciendo y el temor se fue diluyendo poco a poco. No obstante, trataba de evitarla como hacían todas las demás personas del pueblo. En el patio, teníamos un árbol de manzanas donde me encantaba cortar los frutos, pero mi madre me lo tenía prohibido, por lo que cuando me quedaba solo, usaba piedras o palos para arrojarlas sobre las ramas y que así cayeran las manzanas. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, aproveché el momento para ver si encontraba alguna de esas manzanas, vi una grande e inmadura, así que ese fue mi blanco para arrojarle un trozo de madera que tenía escondido. Me sentí frustrado cuando ésta cayó al otro lado del alambrado, es decir, sobre la parte donde vivía la loca. Así que no me quedó más que buscar otra. Cuando la encontré y estaba a punto de tirar la madera, aquel repulsivo olor llegó hasta mi olfato, dejándome paralizado. Al girar la cabeza, la vi parada tras el alambrado con su típico aspecto deplorable. En esa ocasión, estaba haciendo algo que me dejó impactado, con su mano izquierda tenía agarrado el alambre. Pero la derecha ahora la tenía ocupada con otra cosa, era la manzana que se había caído en su terreno y que con suma torpeza intentaba hacerme pasar por la abertura, manteniendo su cabeza levantada. No me miraba, pero eso no fue necesario para comprender la situación. Con esa gesticulación, estaba tratando de comunicarse conmigo, ofreciéndome la manzana. Mi corazón se estremecía y sentía como por fin se iban rompiendo todas las murallas de desprecio que tenía hacia ella. Me gustaría saber qué hubiera pasado luego de ese inesperado gesto. Pero el ruido de la puerta de la casa al abrirse me alertó de que mi madre llegaba. Corrí rápidamente hacia adentro, pero fue inútil. El simple hecho de que me viera entrar del patio fue suficiente para golpearme de nuevo. Más tarde, cuando mi padre llegó, me preguntó por qué me había pegado esa vez mi madre. Pero en esa ocasión hubo algo diferente. Ya no me sentía como la víctima, tal vez porque ya no era tan niño o simplemente porque me estaba cansando de todo. Con una actitud más desafiante, me atreví a decirle a mi padre la frase que ya varias veces había dicho mi mamá. Dije que mi mamá no me quería y por eso me pegaba por cualquier cosa. Sin motivo, sin darme explicaciones y que a veces, cuando me estaba pegando, la miraba a la cara y veía ira en sus ojos, como si me odiara, como si me aborreciera. Le dije que era mi madre, que yo la amaba, pero ella no me amaba a mí. Hoy en día puedo comprender el dolor que sentía mi padre cuando yo le decía eso, pero su reacción era la misma, bajaba la mirada, como quien se siente entre la espada y la pared, entregándose a la resignación plasmada en unos instantes de modo silencio. Aún así, intentaba consolarme, diciendo aquello que nunca podía entender. Que mi madre era buena y que me amaba más que a nada en el mundo. Esa noche, aparte del dolor de la golpiza, me dormí con el pensamiento de lo que me había pasado en la tarde con la loca. Nunca la había escuchado hablar, pues como dije, tan solo balbuceaba. Hasta ese entonces, mi padre seguía siendo el único que interactuaba con ella. Pero me preguntaba qué pasaría si yo comenzara a hacer lo mismo y si algún día yo también podría ser su amigo. Tan solo pasaron unas pocas jornadas más, cuando sucedió un evento que me hizo descubrir que ella no era tan loca y que dentro de su ser
había una persona con buenas intenciones y que podía más que una enfermedad mental. Un pequeño río corría por un sector colindante al pueblo, no demasiado alejado de la escuela a la que iba. Un mediodía, al salir del establecimiento y tal vez porque la rebeldía ya me estaba dominando, decidí desobedecer a mi madre e irme con mis amigos a jugar un rato a ese lugar. Eran tiempos en los que la corriente del agua no era demasiado profunda, pero sí muy fuerte. Estábamos a unos metros de la orilla, corriendo y jugando, cuando de pronto uno de mis amigos dio el grito de alerta. Dijo que la loca estaba ahí. Ironía de la vida, ella estaba tal como siempre la veía en casa, es decir, al otro lado de la orilla, y mientras observaba el cielo, se tambaleaba debido a su defectuosa condición. En un principio, no supe qué hacía ahí, así que mientras mis amigos se reían de ella, yo me mantenía indiferente a sus burlas, hasta que en un momento dado, volvió a sorprenderme con un impensado gesto de su parte. Levantando uno de sus brazos, señaló con sus dedos hacia un árbol que estaba a su lado, justo en el límite de la orilla del caudal. Era un árbol de manzanas. Ahí fue cuando entendí lo que estaba pensando. Señalaba las manzanas que sabía que a mí me gustaban, por lo que no tuve dudas, ella estaba comunicándose conmigo una vez más. Sin embargo, inmerso otra vez en una experiencia de emoción y empatía hacia ella, ocurrió el trágico evento. Aquella pobre mujer, tomada por la demencia, despreciada y humillada por todos, con su torpe andar, intentó acercarse al árbol para ser más precisa conmigo. Esto provocó que se resbalara y cayera al río. Las risas de mis amigos retomaron en el entorno con más euforia, celebrando así el accidente. Yo quedé estupefacto, sin saber qué hacer, y vi cómo algunos de ellos arrojaban piedras al río, ovacionados aún más. Tal vez fue eso lo que me hizo reaccionar. El hecho es que grité con todas mis fuerzas que se detuvieran, que la dejaran en paz. Corrí hacia el río para tratar de ayudarla a salir. La encontré sujeta a las raíces del mismo árbol, luchando por no ser arrastrada. Mi mente no fue capaz de pensar en esos momentos. Solo recuerdo que me metí al caudal y desesperado, traté de llegar hasta ella, pero no lo logré. A mitad de camino, la corriente me venció y sentía como mi cuerpo se sumergía más y más, girando y manoteando, tratando de sujetarme con algo que me salvara. En esos instantes, pasó por mi mente toda mi vida. Sentí cuando los dedos de una mano se clavaron en mi camisa, por unos segundos. Me acompañaron en la corriente hasta que con mucha violencia, comenzaron a dominar todo mi cuerpo para empujarme. Cuando comencé a sentir el fondo del río, me di cuenta de que me estaban llevando hasta la orilla. Una vez que logré sacar la cabeza y respirar el aire de lo que considero mi nueva oportunidad de vida, quedé tirado sobre la arena, escupiendo el agua que había tragado. Nada más pasó por mi cabeza, solo quería ver a quien acababa de salvarme. Esperando ver supuestamente a mis amigos. Cada uno de mis sentidos se quebrantaron al no poder dar crédito a lo que veía. Recostada de igual forma, escupiendo también líquido, comprendí que al ver que yo era llevado por la corriente, se soltó de las raíces del árbol para poder llegar hasta mí y ser ella la que me salvaría por primera vez, y dado a las circunstancias. Le hablé para decirle gracias. Lamentablemente, la pesadilla todavía no terminaba. La escuché quejarse y al verla haciendo movimientos bruscos con su cuerpo, vi cómo su viejo vestido empezaba a pintar de rojo debido a su sangre, saliendo alrededor de una gruesa rama que tenía incrustada en uno de sus costados. Ese día corrí como nunca lo había hecho. Quien fue mi salvadora quedó herida en aquel lugar, mientras yo iba en busca de ayuda. Al llegar a casa, solo encontré a mi madre, quien, a pesar de que entre lágrimas le decía que la señora estaba herida, no paraba de golpearme con furia por haber llegado en esas condiciones. Me encerró en mi habitación, como de costumbre, y ahí permanecí preso de la desesperación, sabiendo que la loca había quedado en el río. Por fortuna, papá llegó a los pocos minutos y es cuando salí corriendo a contar lo que pasó. Hasta el día de hoy, no sé si mi madre pudo haberse sentido tan desgraciada al mentir, o tal vez dijo la verdad al afirmar que vio a la señora entrar en su casa en perfecto estado, sin ninguna clase de herida. El punto es que debido a eso,
mi padre se quedó en casa a discutir con ella. En esa ocasión, me había golpeado tanto que yo sangraba por todos lados. Agradezco a Dios lo que sucedió a continuación. La discusión fue tan fuerte que mi madre tomó aquella inesperada decisión, juntó sus cosas y se marchó de la casa. Minutos después, yo abrazaba a mi padre, quien sentado en una silla, lloraba por el abandono de ella. Compartí su dolor, pero dentro de mí sabía que tenía algo pendiente por hacer. Cuando nos calmamos un poco, tomé el valor y le pedí permiso para ir a ver a la señora, para así asegurarme de que ya estuviera bien. Después de todo, ya no había nadie quien me lo impidiera. Accedió, pero me pidió que guardara un poco más, pues quería decirme algo muy importante. Me advirtió que se trataba de algo que me haría no solo comprender muchas cosas, sino que también podría hacerme sentir odio por él. Fueron apenas unos minutos los que tardó en decírmelo, pero para mí bastaron para cambiarme la vida por completo. Fue como un antes y un después, un mundo que se me vino abajo para dar surgimiento a uno nuevo. Ni bien terminó de contármelo y en tanto mi mente todavía estaba perdida en eso, rompiendo en llanto aún más desconsolado, corrí como un loco hacia la casa de ella. Ingresé a esa precaria casa, colmado de esperanzas que se me negaron, y me topé con un aterrador escenario que partió mi corazón y alma en 1000 pedazos. A los que jamás pude reunir con mis ojos empapados, grité su nombre, que tan solo una vez ella pudo oírme decir. Ella estaba recostada sobre su vieja cama, quieta, ya ni siquiera sus movimientos involuntarios tenían vida. Aún así, se dio cuenta de que yo estaba ahí, me reconoció, tal cual jamás dejó de hacerlo. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, movió su cabeza para mirarme por primera y única vez directamente a mis ojos. La vi dibujar una tenue sonrisa, esa que nunca saqué de mi mente y que para mí es la más hermosa jamás vista. Caminé hacia ella y la tomé de la mano. Mientras mi vida se apagaba junto a la suya, viendo cómo daba su último respiro y cómo sus ojos se cerraban para ya no volver a abrirse más, me dirigí a ella con el orgullo que arderá intacto en mi corazón para siempre. Pronuncié aquellas palabras que quedarán fundidas en un amor imperecedero. Le dije que la quería, que ya sabía que era mi madre. Todo pasó como me contó mi padre. Aquella tarde, mientras doña Graciela estaba embarazada de mí, supo que era víctima de brujería. Cuando acudió a un curandero en busca de salud, este le dijo que el trabajo malicioso era para mí y que debía interrumpir el embarazo si quería seguir con vida. Sin embargo, ella se negó. Poco después de que nací, el mal recayó de lleno en su cuerpo, dejándola en ese estado enfermo con el que la conocí. La persona que le había dejado ese mal había sido una compañera de trabajo, que la envidiaba y odiaba porque ella no podía tener hijos. Fue algo realmente desgarrador para mí saber eso. Tardé muchos años en dirigirle la palabra a mi padre, no por ocultarme la verdad. Después de todo, él se hizo cargo de mi madre, aunque no como ella se lo merecía. Fue por haberme permitido que yo sufriera tantos años el maltrato de quien en realidad era mi madrastra. Lo perdoné en su lecho y tal cual pasó con mi madre. Lo contemplé dar su último respiro con su sonrisa en su rostro. Actualmente tengo 50 años de edad, todavía tengo a mi esposa conmigo y junto a ella disfrutamos de los hermosos nietos que nos concedieron nuestros hijos. A ellos les conté lo que me tocó vivir y me lo agradecen hasta el día de hoy, pues dicen que es la enseñanza perfecta que alguien pueda dar sobre no juzgar a las personas. En estos momentos, estoy encerrado en mi habitación, mis manos tiemblan por sí solas, involuntariamente, así como le pasaba a mi madre con su problema. Me di cuenta que tan grande es el amor de una madre, porque ni siquiera el mal de un trabajo de brujería puede vencerlo. Eso lo tengo presente siempre, sobre todo cuando salgo al patio de mi casa y me acerco al árbol que todavía perdura, ese que por tantos años vio pasar por su lado a una mujer considerada loca, pero que llevaba un fuego de amor ardiente en su pecho. En ese árbol, en el que aún busco manzanas, cuando es la época y solo busco de esas que tanto me gustan, esas que tienen el mismo color de la sangre que vi derramar a mi madre, ese que tenían sus labios partidos, ese que por siempre representará su amor por mí y el mío por ella.
Aunque tarde pude saber la verdad y así sentirlo, ese color que me hace remover cada fibra de mi ser y que me conmueve hasta las lágrimas cuando apenas lo escucho pronunciar. Relato anónimo.